Grabar el día de hoy. Antes de empezar a grabar, las notas ya están en el sistema. De mañana ya les ingresé. Ah, sí, ¿no? Ustedes son contabilidad y auditoría, ¿no? Sí, ya están ya, porque los de educación a distancia ya les ingresé. Creo. Ya ni sé qué hago. Bueno, muy buenas noches, señores estudiantes. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema. Un gusto poder encontrarnos nuevamente en clases. Como yo les dije anteriormente, educación a distancia es una materia que siempre vamos a ir repasando desde la primera semana hasta cuando terminemos. Y bueno, ahora vamos a ver la importancia y las características de la educación a distancia. En la plataforma ya está colocada la tarea, está colocada la lectura, está colocada la presentación y también me parece que ya coloqué el video, pero hoy le cargo el video que les corresponde a este curso. Bueno, entonces decíamos que la educación a distancia se ha consolidado, ¿no? En este año, en este 2025 se ha consolidado mucho más fuerte la educación a distancia, ya que se ha vuelto una herramienta muy esencial de enseñanza-aprendizaje. La mayoría de personas está utilizando ya, o las instituciones educativas están utilizando ya lo que es la educación a distancia. También la educación a distancia ha comenzado a alcanzar grandes cosas o gran territorio, se podría decir, dentro de la educación. Ha ganado referencia en un mundo globalizado, ¿verdad? Ofreciendo alternativas efectivas de la educación. Y a través de la educación a distancia se ha vuelto muy importante. ¿Por qué creen que se volvió importante la educación a distancia? Dayana, ¿qué tal si me ayuda? ¿Por qué se volvió Buenas noches. ¿Cuál, Dayana? Disculpe. Dayana Sánchez, usted mismo? Ya. Por el tema de que a veces por trabajo no podemos ir presencialmente a la universidad o a los institutos. Por eso se volvió popular. Ya. Mariuxi, ¿qué opina usted? ¿Por qué es importante hoy la educación a distancia? En la actualidad es importante porque es una facilidad que nos permite obtener el título o algún medio que nos ayude económicamente, ya sean cursos, un título universitario. Gracias, Mariuxi. Fabiola. Porque nos ofrece flexibilidad, accesibilidad y nos permite adaptarnos a tener nuestro propio horario y ritmo de vida, adaptarnos al trabajo, otras que somos madres de familia, en sí en general. Gracias, Fabiola. Jordan Jiménez. Yo pienso lo mismo que ellas. A lo largo de los tiempos se ha demostrado que es muy conveniente para todos nosotros estudiar a distancia. Muy bien, gracias. Luis Armijos. Buenas noches, dicen. Es importante porque nos da flexibilidad, nos permite estudiar a nuestro ritmo y que no necesite estar presencialmente en las aulas. Gracias, Luis. Stephanie Vera. Stephanie Vera. Yo. Sí. Para nosotros ahora en la actualidad es muy importante porque hay diferentes personas que tenemos diferentes actividades en nuestro diario vivir y nos da la facilidad de poder estudiar, trabajar y obtener nuevos conocimientos. Gracias, Stephanie. María Quintana. Buenas noches, Nissen. Para mí la educación a distancia es algo o sea, donde nos ayudamos a organizar nuestro tiempo, a aprender más, poder trabajar también. Ya, muy bien, gracias, María. Edwin Arrellano. Es, pues, es muy importante porque nos permite
superarnos académicamente de forma accesible con nuestros horarios, organizándonos con el trabajo y así poder superar eh, académicamente. Gracias. Gracias. Yasmín Aguilar. Pienso que la educación, o sea, nos ha ayudado bastante la educación a distancia, permitiendo que más personas podamos estudiar por la ubicación geográfica en la que nos encontramos. Ya, gracias. Carla. Yo también estoy de acuerdo en eso, Licen, tanto por la flexibilidad y por el tiempo y porque uno estudia el propio ritmo. Gracias, Carla. Jovanela, está bien, Jovanela Ayala. Buenas noches, Licen. Para mí la educación a distancia es fundamental porque a través de ella podemos seguir preparándonos, seguir estudiando y es muy accesible ya que la podemos utilizar a través de un celular, una computadora, mediante el internet, podemos investigar, hacer muchas cosas. Gracias. Norma. Perdón, Norma, un ratito. Fabiola, ¿me ayuda por favor anotándoles a las personas que están encendidas su cámara? Listo. Norma, por favor. Para mí la educación a distancia es o sea, para estudiar. Nosotros los que somos madres de hogares, es una responsabilidad que no hemos tenido el estudio y somos madres y para poder tener el título de tercer nivel es muy importante y seguir estudiando. Gracias, Norma. Perdón, un ratito, Luis. Fuera tan amable, por favor, de darme tomando una foto y le envía al grupo y le coloca que hoy es 18 de junio. Sí, por favor. Ya le hice. Dígame, señorita Pintado. Liz, lo que pasa es que estoy en mi trabajo, igual voy a encender un ratito la cámara para que me vea y por eso no puedo tener activa tanto rato lo que es la cámara. Pero Mm, aquí estoy lo que es en mi trabajo. ok. ¿Una captura de pantalla está bien, Lisa? ¿Mande? ¿Una captura de pantalla está bien? Sí, por favor, y le envía al grupo. Ya. Señorita Pintado, yo le comprendo mucho, pero nos sugirieron a nosotros los docentes que tenemos que, en las semanas obligatorias, tenemos que tener encendida la cámara. Y hoy es la semana 9 y es semana obligatoria. Por eso les estoy solicitando eso. ¿Sí? Muy Ay, amable. ya, Liz, es que como, no sé, algunos han de trabajar, otros no, yo trabajo desde lo que es la mañana hasta la noche, entonces eso se me dificulta, ya que igual yo escucho lo que son las clases. Bueno, por esta vez puede apagar la cámara. Esperemos que la próxima semana que sea obligatoria usted pueda tener encendida su cámara. Listo, Luis, les envío porque no tengo mi celular acá, ¿no? No sé. Bueno, vamos a seguir. Con la fecha me Entonces, dijo, ¿no, Lisa? sí, por favor. Entonces, ¿por qué es importante la educación a distancia? Sigamos con Estefanía. Yo, Lice, Sí, ajá. ya. Buenas noches, Lice. Para mí la educación a distancia es una oportunidad para muchas personas. Nos abre puertas, nos da libertad y nos permite seguir adelante con nuestros sueños y sin importar las dificultades. Gracias. Muy amable, Estefanía. Dayana, por favor, coméntenos por qué es importante la educación a distancia. Buenas noches, Lice. Bueno, para mí es importante porque nos permite a los estudiantes acceder a una educación en cualquier momento, en lugar específicamente que es útil para aquellos que tienen horarios ocupados. En- a veces también nos ayuda porque, digamos, en lo económico, porque hay alumnos que no tienen para pagar un arriendo, todo eso, porque en la ciudad es caro para pagar un arriendo, más la diálisis. Gracias, muy amable. Muy bien, Dayana. Fernanda.
Buenas noches, Licen. La educación a distancia es muy importante ya que nosotros nos podemos organizar bien en nuestro tiempo, así también estudiar a través de una computadora en la casa y también los, hacer los trabajos que tenemos cada uno. Muy amable, gracias. Jesús, por favor, si nos ayuda con su comentario, ¿por qué es importante la educación a distancia? Ya, ¿sí me escuchan así? Sí, sí, muy bien. Ya. Sí, le escucho. Yo pienso que la educación a distancia es importante, sobre todo porque nos permite estudiar desde cualquier lugar y, o sea, en cualquier momento podría decirse, y favorece la inclusión a diversas personas que tengan realidades laborales, geográficas o también personales, o sea, para que puedan, o sea, tener acceso a la educación. Muy bien, gracias. Francis Fernández. Sí, profe, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches, sí le escucho. Ya, para mí más lo que he visto en la práctica es que nos obliga a desarrollar autonomía, profe. Tenemos que sernos conscientes de nuestro propio aprendizaje, autorregularnos, corregir nuestra forma de aprender, si no está dando buenos resultados, por ejemplo, si estamos teniendo malas notas, por ejemplo. Entonces, uno ya tiene que ver cómo mejorar y la flexibilidad, adaptarnos. Eso, profe. Muy bien, gracias, Francis. Cintia, por favor, Cintia Vallas, buenas noches, por favor, nos ayuda. Buenas noches, Inge. La educación a distancia nos da una mejor flexibilidad con el tiempo, en sí en los horarios, porque algunos trabajamos en la mañana, o sea, todo el día, pero en la noche nos damos el tiempo para poder estudiar y poder llegar a obtener algún título. Muy bien. Doménica Gualán, por favor, si me ayuda con su comentario. Buenas noches, Listen. ¿Me escucha bien? Sí, muy bien, dígame, Doménica. Ya. Para mí la educación a distancia es importante para las personas que, por ejemplo, son madres de familia, son padres de familia, no tienen tiempo, y para las personas que no pueden ingresar en una universidad pública presencial o no tienen dinero para una universidad privada. Gracias. Damar Mera. Bueno, para mí la educación a distancia es importante porque nos ayuda mucho con los horarios, porque hay muchas personas que están trabajando y entonces también nos ayuda a organizar con los deberes y las tareas y los exámenes y a estudiar. Gracias. Javier, por favor, nos ayuda con su comentario. Licenciada, sí, la educación a distancia para mí más que nada es una gran oportunidad para las personas porque reduce costos, evita traslados y se adapta al ritmo de cada persona. Durante pandemia, pues muchos descubrimos que podíamos estudiar desde casa, sin trabajar, podíamos cuidar a la familia. Es una forma muy accesible e inclusiva para aprender. Muchas gracias. Dalila, por favor, me ayuda con su comentario. Es muy importante ya que nos ayuda a desarrollar más sobre ¿cómo es? Sobre No, muy tranquila, Dalila, ¿sí? Tenemos que tener más confianza y coger mucha más confianza, ¿no? Por favor. Y leer lo que está en la plataforma. Jordi García, Yandri, Yandri García dice, sí. Muy buenas noches, licenciada. Para mí la educación a distancia me ha abierto muchas puertas, ya que por medio de ella yo puedo estudiar, organizarme en el tiempo en mi casa, con mi familia, y independientemente de donde nosotros estemos, podemos acceder ya sea por las plataformas digitales y aprender y instruirnos más de cada tema en que nosotros aprendemos en clase. Muy Gracias, bien. Liz. Sí está bien su nombre en la pantalla, Yandri es, ¿está bien? Sí, dicen, Yandri.
Ah, ya, muy bien, gracias. Me quedaba la inquietud y no me podía quedar con esa inquietud. Edwin Cárdenas, por favor, si me ayuda con su comentario. Buenas noches, licenciada. Para mí Hola, la hola. educación a distancia es una una flexible, en la cual todos nos podemos adaptar y es una manera de poder salir adelante. Una pregunta, Así, ¿usted también está en su trabajo? Sí, me parece que Edwin está en el trabajo, ¿no? y yo sí, no, me toca el turno de la noche. No, no se preocupe, puede apagar la cámara. Lidia Loyo. Buenas noches. ¿Cómo? No se le escuchó. Ah, no hay inconveniente que puede apagar su cámara, Edwin. Sí, ¿Sí me escuchó, Edwin, que puede apagar su cámara? gracias. Estamos en Lidia Loyo. Sí, dicen buenas noches, ¿cómo le va? Para mí la educación a distancia creo que es muy importante ya que nos ayuda a las personas que no tenemos tiempo con la flexibilidad de horarios en los cuales podremos salir adelante para lograr una profesión. También con la flexibilidad del internet que se descubrió prácticamente fue una forma de estudio en pandemia. Y gracias a esto tenemos la oportunidad muchas personas de lograr una carrera profesional. Muy bien, gracias, Lida. Alex Zambache. Buenas noches. Creo que la educación a distancia es importante porque permite que personas que se encuentran en diferentes ubicaciones geográficas y de diferentes situaciones personales puedan acceder a programas de educación, permitiéndoles, además que les ofrece flexibilidad de horarios y a base de las necesidades de los estudiantes, aumentando también la autonomía y la responsabilidad en el autoaprendizaje. Muy bien, gracias. Martín Carvajal. Buenas noches, Licen. Yo creo que la educación a distancia es importante, ya que crea una inclusión donde todos tenemos la oportunidad de hacer un estudio dependiente e independiente, ya que es una tarea conjunta con el profesor. Entonces nos enseña también un proceso diferente al estudio normal. Gracias, muy amable. Se me perdió la señorita que seguía. Catherine Romero, ya participó usted que está tan cómoda, creo, acostada en su cama. Buenas noches, licenciada. Sí, la educación a distancia es importante porque permite tener a las personas, eh, poder incluirlas, tener inclusión educativa para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, personas con bajos recursos económicos o en situación donde se encuentran geográficamente lejos de las universidades. También creo que es importante porque el mundo moderno en el que estamos hoy en día requiere de mucha tecnología y en sí la educación a distancia nos permite familiarizarnos mucho con lo que es la tecnología. Gracias, Y Catherine. mm, Una pregunta, ¿usted está en su cama? no, no es mi cama. Ah, porque aparentemente parece que sí, ¿no? O sea, nosotros, yo. No, puse una almohada atrás de mi cabeza, no. Ah, porque sí simula eso, ¿no? Disculpa, no más la pregunta. Ay, perdón, he estado yo con mi cámara apagada. No sé qué hora se me apagó. Ya. Continuamos con Melanie Chávez. Ah, no, Noé Chicaiza. Gracias, Teresa. Recién me acabo de Ah, conectar. ya. Noé, le pongo en contexto que estamos hablando sobre la importancia de la educación a distancia. Entonces, cada uno de sus compañeros están dando su comentario de qué piensan de la importancia de la educación a distancia. Entonces, por favor, quisiéramos que nos ayude, por favor, con su comentario. ¿Por qué cree usted que es importante la educación a distancia? Porque nos ayuda en muchas cosas. O sea, podemos trabajar y estudiar así a la misma vez. Y podemos organizar nuestro tiempo y todo eso. Ya, muy amable, gracias. Alexandra Cepeda. La educación a distancia nos facilita los que trabajamos
las clases virtuales, o sea, tenemos un poco más de tiempo y, y es. Y eso, muy bien. Entonces, todos llegamos a la conclusión que la educación a distancia ha permitido la democratización del acceso a la educación, ¿verdad? Al conocimiento. Este modelo de educación a distancia nos ha permitido que cada uno de los estudiantes puedan acceder a la educación independientemente de su situación geográfica o de su situación económica, ¿verdad? Entonces, también dentro de la importancia de la educación a distancia, también tenemos la accesibilidad global. La accesibilidad global, ¿qué permite esto? Que la educación a distancia elimina todas las barreras físicas, permitiendo que las personas de cualquier zona, de cualquier región, sea zona rural, sea zona urbana, podemos acceder a la educación a distancia, mejorando la educación y en sí institucionando el mundo en esto de la educación a distancia. Es así que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sufrido un gran cambio, ¿verdad? Un gran cambio que antes en la antigüedad no podíamos ver. Esto de la educación a distancia, como lo decía aquí un compañero, creo que decía Jesús, Jesús creo que nos hablaba sobre el COVID, ¿verdad? El COVID-19, donde todos pudimos observar, tuvimos la oportunidad de observar en que la educación a distancia sí funcionaba, porque a través del COVID todos nos quedamos en casa, pero a través de la educación en línea, todos recibían clases, ¿verdad? Entonces la educación a distancia fue más visible en el COVID-19, pero sin embargo nosotros hemos estudiado ya en la semana uno, en la semana 2 y en todas las semanas que empezamos a estudiar que la educación a distancia ya existió hace muchos años atrás. Empezaba como con las cartas, ¿verdad? Luego empezó con la televisión, la radio, no, perdón, la radio y la televisión. Y hoy, imagínense, estamos acá en una clase virtual en tiempo real. Sí, no, no estamos físicamente, pero estamos tras una pantalla. ¿A través de qué? Del Internet. Entonces la accesibilidad se volvió global. ¿Por qué? Porque podemos acceder a través del Internet. La flexibilidad horaria. La flexibilidad horaria juega un papel muy importante dentro de la educación a distancia, ya que los estudiantes pueden acceder o organizar su tiempo de acuerdo ¿cómo se puede decir? A lo menudo que nosotros hacemos en nuestro tiempo, ¿verdad? A la vida cotidiana que tenemos en la vida, o las actividades que realizamos a diario, podría ser más, ¿verdad? La flexibilidad horaria que nos hablaba Fabiola. Fabiola nos hablaba de la flexibilidad horaria que educación a distancia nos permite tener esto, flexibilidad de horario, que el aprendizaje se adapte a nuestro ritmo de vida, independientemente, sin dejar aparte nuestro proceso profesional, nuestro proceso laboral y nuestro proceso familiar. Entonces nos da una flexibilidad horaria. La diversidad de ofertas educativas. Sí, tenemos ya varias diversidades de ofertas educativas. Hoy no solo ya se sacan en línea las licenciaturas, también se ya ofrecen también las maestrías, los PhDs de cualquier lugar del mundo a través de qué? De la educación a distancia. Entonces, la diversidad de ofertas académicas de las instituciones en el ámbito superior ya son mucho más. Antes había muy pocas, pero ahora ya hay más ofertas educativas. La promoción de autoaprendizaje. Este modeleo fomenta la disciplina. Alguien también hablaba aquí sobre la disciplina, sobre la autonomía de aprendizaje de cada uno de ustedes, pero tenemos que tener una disciplina, una responsabilidad autónoma, habilidades claves que nos exige la educación a distancia. ¿Sí? Entonces, esta importancia que tiene la educación a distancia, que es la accesibilidad global, la flexibilidad horaria, la diversidad de ofertas educativas y la promoción de autoaprendizajes. ¿Cuáles creen ustedes que serían las principales características de la educación a distancia? En nuestro cuerpo, ¿cuál es el órgano más importante en el ser humano? El cerebro. El cerebro. El corazón, porque si no tenemos corazón, tenemos cerebro, pero si el corazón ya no funciona, quedamos, ¿verdad? Entonces el corazón es el cerebro y el cerebro también es muy importante, pero el corazón es el órgano fundamental de un ser humano. ¿Ustedes qué, qué parte de la educación a distancia o quién forma la parte fundamental de la educación a distancia?
El acceso a las TICs. Eso, el acceso a las TICs. Tenemos que tener de ley internet porque si no tendríamos internet, no pudiéramos acceder a la educación en línea. Y otra, la tecnología, o sea, los celulares, la computadora, las tablets, son parte fundamentales del corazón de la educación a distancia. Es la tecnología. Las plataformas de aprendizaje y aplicaciones interactivas y los recursos digitales como foros, como los wikis, como ha permitido que la educación a distancia se haga una educación colaborativa. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes no estarán presencialmente juntos, ¿no? Pero sí se colaboran o se apoyan virtualmente para realizar las diferentes actividades. Entonces, la educación a distancia ha desarrollado mucho la educación colaborativa. La personalización de aprendizaje. La personalización de aprendizaje, la educación a distancia, ha permitido adaptar al contenido educativo y a las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes, desde módulos, desde lecturas, presentaciones. Entonces, esto ha permitido que cada uno de los estudiantes tenga acceso a cada uno de los materiales que se presentan en cada una de las asignaturas. Dentro de las características de la educación a distancia también tenemos las evaluaciones. Las evaluaciones deben ser constantes para poder ver el progreso de cada uno de los estudiantes que tienen dentro de educación a distancia. Esto es sumamente importante. Es sumamente importante porque a través de las evaluaciones podemos ver el ritmo de aprendizaje o de avance que tienen cada uno de los estudiantes. Y la formación, como les decía, es integral y colaborativa. Aunque se pueda parecer que es un modelo individualista, ¿verdad? Aunque parezca que educación a distancia, todos estamos solos, ¿no? Estamos recibiendo clases solos, pero también se ve como un modelo individualista, pero no es así. Es un modelo de colaboración, porque siempre estamos nosotros trabajando en grupo y esta educación a distancia fomenta el trabajo en equipo, mediante foros, proyectos grupales. Entonces, las actividades son en forma colaborativa. Ahora yo quisiera que ustedes me hablen de una ventaja de la educación a distancia. Vamos a empezar por Noé. Noé, ¿cuál sería una ventaja de la educación a distancia? Que nos ayudan a, o sea, cuando trabajamos, así, o sea, ¿cómo le digo? A ver, no, Que no, nos expresa ayuda, nomás. Nos ayuda cuando trabajamos. o sea, lo que nos ayuda a la vez para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ah, ya, no tenemos Otra, que renunciar, ¿verdad? Para podernos educar. sí. Se nos une, ¿no es cierto?, nuestras actividades laborales con nuestras actividades educativas. Muy bien, gracias, Noé. Estefanía, ¿qué opina usted? Yo le hice, Sí. ya. Nos permite organizarnos, organizar el tiempo como mejor nos convenga. Ya, muy bien. Entonces, la educación a distancia no solo es la transformación al acceso de la educación, ¿verdad? O del aprendizaje, sino que también ha demostrado ventajas muy significativas para la enseñanza-aprendizaje. Y frente a los modelos tradicionales ha roto cada uno de los esquemas. En uno de esos tenemos el ahorro de tiempo y dinero, ¿verdad? Ahorramos bastante tiempo y dinero porque no estudiamos sin necesidad de desplazarnos o irnos a otra ciudad. Y esto evita que nosotros incurramos en gastos de transporte, de alojamiento, y entonces permite que los estudiantes puedan seguir en cada uno de sus hogares y no gasten recursos. Entonces, la actualización también, una de las ventajas también tenemos dentro de la educación a distancia, que las actualizaciones son constantes. Las actualizaciones en los diferentes contenidos en educación a distancia son constantes. Es decir, mientras va transformándose la educación, también los contenidos se van actualizando y sus contenidos son constantes actualizándose. O sea, siempre estamos actualizando, los docentes estamos actualizando siempre contenidos. Este modelo permite que los contenidos se mantengan actualizados, alineándose con las últimas tendencias dentro de lo que permite y pide el conocimiento dentro de las diferentes áreas de educación a distancia. También en la inclusión educativa, tenemos inclusión educativa dentro de la educación a distancia.
¿Por qué hablamos de inclusión educativa? Porque acá estamos de todas las edades, ¿verdad? Algunos somos ya adultos, otros son jóvenes, otros son recién que se han acabado de graduar, otros son personas que no estudiaban antes y se decidieron por estudiar hoy, que es lo que deben hacer, y mis felicitaciones para todas las personas. Entonces nos permite que tengamos una inclusión educativa. Tenemos personas con discapacidad, madres, padres de familia, trabajadores a tiempo completo, a medio tiempo, estudiantes que recién se han graduado. Entonces, este programa permite eso, la inclusión educativa. Ahora quisiera hablar de los desafíos. A ver, Carla, ¿qué desafío usted puede encontrar dentro de educación a distancia? Luis, Puede, sí. puede ser quizás no contar con un servicio de internet o los problemas de la señal o no contar con una computadora. Sí, ese es un gran desafío. Luis, ¿qué opina usted? ¿Un desafío de educación a la distancia? Un desafío podría ser que hay veces que nos cuesta adaptarnos a nuevas herramientas de aprendizaje. Sí, muy bien. Entonces, dentro de los desafíos de educación a distancia, tenemos, a pesar de sus beneficios, podemos también hablar que es un modelo que presenta ciertos desafíos. Deben ser considerados, como hablaba acá Carla, creo que era que hablaba sobre el Internet, que es la brecha digital que tenemos, ¿verdad? No todas las personas tienen acceso a dispositivos tecnológicos, no todas las personas tienen conexión a Internet de calidad. Entonces, esto también limita la participación dentro de la educación a distancia. También otro de los desafíos tenemos la falta de interacción presencial, es decir, que todos no estamos presencialmente, pero estamos virtualmente. Eso también puede ser un desafío, ¿verdad? Aunque la tecnología permita la comunicación en tiempo real de los estudiantes y los docentes, también puede sentir esa ausencia de contacto humano directo, ¿verdad? Eso es también un desafío porque somos seres humanos y siempre estamos acostumbrados a las clases presenciales, ¿verdad? En un centro educativo. Y hoy estamos ya en una educación a distancia, en donde también puede ser un desafío no tener contacto directo con el humano, ¿verdad? Tenemos en línea. La autodisciplina requerida. Eso es un gran desafío, creo yo, que la flexibilidad de los modelos exige un alto nivel de organización y de compromiso por parte de los estudiantes. Un gran compromiso y responsabilidad, ¿por qué? Porque ustedes tienen que resolver cada una de las actividades dentro de la plataforma. Entonces, esto requiere gran responsabilidad. ¿Qué opina Martín? ¿Qué opina usted sobre esto? Sobre la autodisciplina que se requiere dentro de educación a distancia. La autodisciplina, bueno, es primordial, ¿no? Ya que conlleva a un autoestudio, a una autoevaluación principalmente de en qué estoy fallando o en qué puedo mejorar. Mm. En decir, en tiempos, quizá un poco más de investigación, quizá investigo demasiado, pero no lo logro concentrar totalmente. Entonces es primordial también tener entendido eso. O sea, que nosotros tenemos la libertad de poder buscar y poder encontrar información, pero no toda la información es correcta o esencial, sino alguna poca y tratar de identificar eso. Muy bien, gracias. Jordan Jiménez, ¿usted cómo le ve en el futuro a la educación a distancia? Yo pienso que en un futuro la educación a distancia va a estar más extendida y va a haber menos que estén en aulas presenciales. Hay más beneficios que desventajas. Es lo que yo pienso. Muy bien, gracias. Jesús, cómo le ve usted en un futuro a la educación a distancia? Yo en un futuro pienso que la educación perdón, que la educación a distancia va a tener un poco más de peso, sobre todo porque, perdón, se me fue. Porque, o sea, hoy en día sería como algo experimental, porque la educación a distancia se implementó hace poco, pero ya, digamos, en las futuras generaciones, esto de la educación a distancia o educación en línea, también podría ser más beneficioso para las demás personas, sobre todo porque
igual la gente seguiría viviendo lejos y la mayoría de personas a veces no viven cerca de la universidad. Gracias. Francis, ¿cómo le ve en un futuro a la educación a distancia? Comparto lo mismo que Jesús, profe. Igual lo que mencionaban los compañeros, que van a preferir más la educación a distancia que la modalidad presencial, por el tema de las ventajas, por la disponibilidad del tiempo que uno ya no solo puede dedicarse al estudio. Muy bien. Javier, ¿qué opina usted? ¿Cómo le ve en el futuro a la educación a distancia? Sí, muy bien. Creo que con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, la educación a distancia va a seguir avanzando y muchas más personas se van a ir incluyendo en esto. Gracias. Alex Zambache, ¿usted cómo le ve en un futuro a la educación a distancia? Mm, Creo que para el futuro la educación a distancia va a ser, se va a principalizar, se puede decir, ya que por el mismo hecho de que como la tecnología va avanzando, van saliendo nuevos programas a base del e-learning para poder comunicarnos. Además de que rompe las barreras de la distancia, va a permitir que diferentes tipos de personas puedan acceder. Gracias, Alex. Luis. Eh, Igual que a futuro, las personas optarán por tener una educación en línea y más no por una presencial, ya que viven lejos o tienen algunas dificultades. Gracias. Fabiola, usted en un futuro a la educación a la distancia, ¿qué le pediría que cambie según su experiencia que ya tiene? Bueno, sé que va a seguir con el tiempo evolucionando y van a aparecer nuevas plataformas, nuevas cosas más. Sería capacitar a los estudiantes en todo el tema, lo que es de TICs, para no tener inconvenientes en el uso de plataformas. Muy interesante eso. Entonces, en un futuro a la educación a distancia, con el avance tecnológico emergente, como la inteligencia artificial que hoy se está incluyendo ya, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, la inteligencia artificial y la realidad aumenta en el futuro de la educación. Ayer hablaba yo con un alumno y me decía que él había observado una película de hologramas, creo. Me decía, sí, sí está bien la palabra, es la hologramas. Sí. Entonces me decía que son inteligencias artificiales y que él veía que ya en un futuro la educación a distancia se iba a ir por ese lado y que fuera el éxito más grande esto de la educación a distancia. Entonces también hablamos hoy que ya tenemos la inteligencia artificial y en un futuro la educación a distancia se perfilará como un entorno de aula de acceso, de acceso de la mayor cantidad de gente de lo que ustedes están diciendo, que esto va a tener ya más acogida y va a ser más utilizada la educación a distancia. Y también se van a personalizar ya mucho más las plataformas, o sea, ya van a ser más accesibles, más amigables. Entonces, las instituciones educativas deben ya prevenir e intervenir el desarrollo de las plataformas que permitan experiencias de aprendizaje más dinámicos, más interactivos, o sea, más llamativos hacia los estudiantes. Además, la integración de las tecnologías digitales permitan, como decía Fabiola, que sepan manejar o que sean, como les dije anteriormente, más amigables en cada una de las actividades que les coloquen en las plataformas. Entonces, en el futuro, la educación a distancia va a tomar con más fuerza dentro de la educación, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, ya utilizando la inteligencia artificial, que ya está aquí con nosotros. La inteligencia artificial ya es como decimos el pan de cada día que está dentro ya de cada uno de los hogares. Todos creo que ya sabemos utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué vendrá a futuro en la tecnología? Y si la tecnología avanza, la educación a distancia avanza, porque el corazón de la educación a distancia, como lo dije anteriormente, es la tecnología y el Internet. Entonces ahora vamos a ver. En resumen,
En resumen, Dayana, ¿qué nos podría decir de la clase del día de hoy? Dicen cuál Dayana, disculpe. Es que Dayana vemos Solís. dos Dayana. Dayana Yo. Solís. Dayana Solís. Buenas noches, Liz. ¿Me repite lo que dijo? Entonces, en resumen, para usted de la clase de hoy, ¿qué diría? ¿Cuál sería su resumen de la clase de hoy? Bueno. Bueno, o sea, que hemos aprendido, o sea, que la educación a distancia, o sea, que hay mucho, o sea, ventajas, desventajas, por el motivo de que, o sea, todos no tenemos la capacidad, o sea, digamos, de estudiar en universidades, De una forma presencial. sí, de una forma presencial, ya que o sea, ahora nos están brindando esta oportunidad de estudiar en línea y que nos ayuda bastante. Ay, Muy bien, Dayana, no se preocupe, tranquila, aquí estamos hoy para aprender y hoy las clases van a ser así. Todos nos vamos ya a dejar de ser como tener un poquito de recelo, ¿no? Hay muchas personas que aquí no lo tienen. Vayamos, Doménica Gualán, usted, ¿qué resumen nos daría sobre la clase de hoy que hemos hablado sobre las características de la educación a distancia, las importancias? Hemos tocado nuevas características, hemos tocado los desafíos de la educación a distancia. ¿Cuál sería su resumen? Buenas noches. Mi resumen sería que, o sea, la educación a distancia hoy en día es importante y se volvió importante. Cogió más impacto para los adolescentes y para las personas que trabajan o que tienen hijos y no pueden estudiar, pero a su vez también es complejo para las personas que no pueden usar, o sea, computadoras, para las personas que no saben manejar diferentes aplicaciones y es algo nuevo que tienen que aprender, pero aún así sigue siendo o sea, una herramienta que con el tiempo se puede aprender y se puede ir mejorando, tanto los estudiantes como la misma universidad, implementando nuevas aplicaciones, nuevos métodos de enseñanza. Ya, muy amable. Daniela Zumba, para usted, ¿cuál sería el resumen de la clase de hoy que hemos visto las ventajas, que otra vez lo hemos repetido la historia, hemos repetido también, valga la redundancia, las ventajas, las desventajas y hemos abordado los desafíos de la educación, ¿sí? De la educación a distancia. buenas noches, licenciada. Buenas noches. Para mí la educación a distancia es un método muy importante en el cual nos permite poder estudiar este, desde cualquier lugar en el que nos encontremos, sea el trabajo, en cualquier lugar en el que estemos. Eh, Tal como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Las desventajas es que no todos poseemos dispositivos para poder recibir clases o internet. También nos habla que la educación a distancia también en sí no podría ser para todos, ya que tenemos que aprender a organizarnos, a autodisciplinarnos y a tomarnos un tiempo en organizarnos, en hacer todas las tareas que tenemos, incluso para las personas que trabajamos. Y con el tiempo prácticamente la educación a distancia va a ir avanzando muchísimo gracias a la tecnología que hoy en día tenemos. Muy bien, gracias. Mariuxi Escudero, usted, ¿cuál sería su aporte? Que la educación a distancia, todos deseamos que siga mejorando, no solo para en este momento ayudarnos a los que estamos estudiando, sino para las personas que en algún momento, por una discapacidad, por el factor económico, no van a poder acceder físicamente a una universidad. Entonces, sí, pero bueno, que fueron evolucionando y ya sea todos, o sea, en institución sería en la evolución de un poco más de los docentes, un poquito de explicación y en nosotros como estudiantes, un poquito más de disciplina
y los tiempos, organizarnos para poder entregar las tareas a tiempo. Muy bien, gracias. Ahora escuchémosle a Edwin Arellano. Dicen, para mí, la distancia es un todo estudio, nos permite superarnos, tener títulos accesibles, ya que nos permite, o no, ya sean cosas del hogar o trabajo. Y también la distancia tiene ventajas y desventajas que el pasar tiempo va mejorando y también minimizando las desventajas ayuda hasta poder vernos. Gracias. Gracias, se le escuchó entrecortado. Yasmín Aguilar. Concluyo, dicen que, como dijimos, la educación a distancia va a seguir evolucionando y mucho más. Aún más creo que con la IA, con la inteligencia artificial y no sabemos si en algún momento qué va a ser de nosotros mismos. Em, la educación, como ya lo han dicho mis compañeros, tiene sus desventajas y sus ventajas. Y creo que por ahora debemos aprovechar el momento en el que estamos y educarnos en esta modalidad que estamos. Em, ¿Qué más puedo argumentar? Em, en algún momento también va a haber, como decían mis compañeros, igual me cojo un poquito las palabras. En algún momento va a haber personas que no puedan acceder físicamente a una universidad y lo puedan hacer a través de esta modalidad. Entonces, eso, Liz, de mi Muy parte. amable. Gracias. Gracias, Yasmín. En resumen, entonces, la educación a distancia representa una revolución, ¿verdad? Una revolución en la forma de aprender y de enseñar, adaptándose a las necesidades actuales, a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Vivimos en un constante cambio, la sociedad vivimos en un constante cambio y la educación también se ha revolucionado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su capacidad para romper barreras de la educación a distancia es muy grande y lo hemos podido observar, ¿verdad? Antes, cuando nos íbamos a imaginar que podíamos estudiar a través de una computadora y en línea y a través del internet, nunca se nos hubiera pasado por la cabeza, ¿verdad? Pero ha evolucionado y ha hecho una revolución dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y ha roto muchas barreras la educación a distancia y a través de esto ha ofrecido oportunidades de formación y de calidad a millones de personas. Es intangible lo que ha alcanzado la educación a distancia, pero sin embargo, para maximizar su impacto es fundamental abordar los desafíos asociados y garantizar que la tecnología sea accesible para todos. Es muy importante esto, que sea accesible la tecnología, ya que hemos dicho que la tecnología es el corazón de la educación a distancia. Sí, es la parte fundamental para poder acceder a este proceso de educación en línea o educación a distancia. Es un mundo en donde el conocimiento es el motor del desarrollo. Hoy en día nos damos cuenta que el conocimiento, la educación, es el motor del desarrollo de la educación y de los pueblos, ¿verdad? Para poder alcanzar un futuro positivo dentro de qué, de la educación, pero a través de qué, de nuestra responsabilidad, de nuestra constancia, ¿verdad? Porque también es constancia esto, responsabilidad, porque ustedes se educan casi que autónomamente, no solos. Ustedes acceden a las plataformas y tienen que resolver todo. Tienen que leer, tienen que tener esa responsabilidad, esa actitud positiva de resolver cada una de las actividades que ustedes tienen dentro de la plataforma. Entonces, la educación a distancia ha revolucionado el mundo y el proceso de enseñanza-aprendizaje y creo que lo va a revolucionar mucho más, como lo decían ustedes y como lo sabemos con la inteligencia artificial, va a revolucionar mucho más. Y como hablábamos al inicio, la educación a distancia va a hacer que la mayoría de personas ya accedan a esta educación. Yo creo que, señores estudiantes, el día de hoy creo que quedó claro, creo nuevamente todo,
porque hemos vuelto a tocar el mismo tema, creo, que desde el inicio, sino que ya vamos aumentando más temas, como por ejemplo los desafíos, las características y lo que nosotros pensamos a ciencia cierta de lo que queremos y estamos palpando de la educación a distancia. Ahora cabe recalcar que la responsabilidad de cada uno de ustedes es primordial dentro de la educación, ¿verdad? Entonces yo creo que el día Noé, está buenísima su música, pero no queremos escuchar todos. Ya estamos bailando todos al ritmo del reggaetón. Encantadísimos nosotros en escuchar su música, pero sí nos gustaría que nos comparten otro momentito que no estemos interviniendo. Se nos fue Noé, se fue solo al baile, no nos quiso invitar. Bueno, Noé, no se preocupe, eso pasa. En las mejores familias, digo yo, ¿no? Pero bueno, sí, Estaba solo estudiante. y aburrido. Bueno, señores estudiantes, señoritas, señores, es el tema que hemos tocado el día de hoy. Espero poder compartir ustedes ahora la semana 10. No es semana obligatoria, la semana 11 tampoco, ¿no? Fabiola, si me corrige, y la semana 12 creo que es la obligatoria. En la semana 12 lo tienen que estar absolutamente todos. En la semana 11, los que puedan. Bueno, señores estudiantes, hoy sí les dejo porque entro a las 8 de la noche, yo entro a una tutoría, ya justo estoy a fines de mi maestría, por lo cual les pido su comprensión, por favor, ¿sí? Los que desean se pueden quedar acá en la sala resolviendo la tarea que está de la semana 9 ya, ¿sí, Fabiola? Está en la semana 9 ya la tarea, es una infografía sobre el tema que acabamos de tratar. Eviten hacer un copio para que no les rebote mucho porcentaje, pero de antemano les digo que esta tarea no voy a tomar en cuenta tampoco el porcentaje que salga de plagio, ¿sí? Así que tranquilos, voy a revisar cada una de sus actividades. Un gusto haber estado con ustedes y hasta luego. Gracias, dicen por Buenos todo. días. Una buena noche. Gracias, Licen. Hasta luego.